Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Rubén Domínguez Juan, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión de Proyectos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Y el día de hoy el tema que les explicaré serán los títulos de crédito, en los cuales se comprende letra de cambio, cheque y pagaré. Empecemos. Es importante mencionar que algunas definiciones de crédito, para abordar el tema títulos de crédito se desglosó desde la palabra crédito para entenderla más adelante. Desde el punto de vista jurídico, los créditos dice que es aquello que se da como una deuda o obligación, que es sinónimo de derecho personal, utilizado generalmente para designar el derecho de exigir la entrega de una suma de dinero, que es el libramiento, vale o banderero de una cantidad que se da en garantía para pagar más adelante. Es así como se entiende el concepto de crédito en el ámbito jurídico. De acuerdo a su definición etimológica, nos dice que el término crédito proviene del latín, que significa creditum, por lo tanto que esto aparece vinculado a hacer a la noción de crédito, con el tener confianza de que se pagará algún bien o algo en específico. Ahora abordaremos algunos conceptos de los títulos de crédito. También en el ámbito jurídico, en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consignará. Como concepto doctrinal se dice que se definen los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal en que ellos se consigna, o bien el documento necesario para ejercitar y transferir el derecho en el mencionado, el cual por efecto de la circulación y en tanto que ésta tiene lugar por los medios propios de los títulos de crédito, se considera literal y autónomo frente a quienes lo adquieren de buena fe. Y bien, el autor César Vivante nos dice que él es el creador de la teoría referente a los títulos de crédito y nos dice que son documentos que llevan incorporado un derecho literal y autónomo que se puede ejercer por el portador legítimo contra el deudor a la fecha de su vencimiento. La naturaleza jurídica de los títulos de crédito nos dice que son como documento tienen características especiales que los distinguen de cualquier otro. En principio, el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que son cosas mercantiles, lo que significa que en tales documentos se incorporan derechos de naturaleza mercantil, no civil, con lo que se marca la división entre ambas ramas del derecho. Como tal, los títulos de crédito tienen características inherentes propias, en los cuales podemos encontrar la literalidad, que es el derecho que trae un título de crédito que sirve para medir el contenido y alcance de las obligaciones que representan, ya que tal derecho se extenderá por lo que literalmente se encuentra en el señalado, en otras palabras, la medida del derecho incorporada al documento. La autonomía es la situación en la que se encuentra el tenedor de un título de crédito, en virtud del cual se halla inmune frente a las excepciones personales que podría hacerse valer contra las anteriores en los notarios del documento, ya que cada persona va adquiriendo el documento y obtiene el derecho propio. Es decir, cada título de crédito y cada poseedor son independientes de su utilización y que distinto del derecho que tenía el endoso en el título. En la característica de incorporación se dice que es también conocida como la inmanencia o compenetración. Se hace consistir en que el título es portador del derecho, ya que se encuentra tan estrecha ligado a él, que sin la existencia del título mismo tampoco existe el derecho, ni por lo tanto la posibilidad de ese ejercicio. La legitimación. Esta característica se encuentra considerada en el artículo 38 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, párrafo segundo, el cual señala: el tenedor de un título nominativo en que hubiere endoso se considera propietario del título siempre que justifique que el título atribuye al titular, o sea, el que lo conceda legalmente,
para exigir el pago que en el que se consigna al obligado. Y por último, la característica de abstracción se la define como la desvinculación del título de crédito con la relación fundamental que dio origen, es decir, se le desliga de la relación casual que motivó la expedición del título. Es importante mencionar los elementos que cumplen un papel indispensable en una mención de letra de cambio. Para ellos se tienen diferentes tipos de personajes que en él intervienen. Para la emisión y la circulación de una letra de cambio intervienen las siguientes personas. Se entiende como el librador, la persona creadora de la deuda, y quien emite la letra de cambio. Para el deudor o librado, él es la persona a la cual se le atribuye la letra, el que expide la letra de cambio. Y el librado es el deudor, el que adquiere la obligación a pagar de la letra de cambio cuando se llegue la fecha indicada o de vencimiento. También podemos mencionar el tomador o portador o beneficiario, es la persona que tiene en su poder la letra de cambio y a quien le debe abonar. También puede intervenir en la circulación de la letra de cambio las siguientes personas. En algunos casos pueden aparecer el endosante, es el que endosa una letra o la transmite a un tercero en caso de cambiarla. El endosatario es aquel cuyo favor se endosa la letra, el que recibe la letra. El avalista es la persona que garantiza el pago de letra. Es aquel al cual de no cumplirse el pago adecuado, él es un pagador solidario. La función de la letra de cambio. La función de la letra de cambio. La letra de cambio es un efecto comercial, un documento donde se ha recogido un derecho de crédito, un derecho al que alguien cobre algo de un tercero. Su importancia se deriva a la manera en que se articula el crédito entre proveedor y cliente, y que una vez emitidos pueden ser endosados, transmitidos, transferidos, entonces ese derecho de crédito y convirtiéndose en un medio de pago. Y bien, la razón de ser de la letra de cambio se dice que es un título de crédito que contiene la orden incondicional de hacer pagar que una persona llamada girador da a otra llamada girado, de pagar una suma de dinero o un tercero denominado beneficiario o tomador en época y un lugar determinado. Los requisitos para la emisión de una letra de cambio son los siguientes, según estipulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 76. Primero que nada es la mención de ser letra de cambio, que debe estar insertada en el texto del documento. Es importante que diga letra de cambio. La expresión del lugar, día, mes y año en el que se suscribe. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, lugar y época de pago, el nombre de la persona a quien desea hacerse el pago, la firma del girador, que es muy importante para darle validez al documento. Ahora retomemos un poco a fondo. En la mención de letra de cambio debe indicar, como lo explicamos, debe estar escrita en el mismo idioma empleado en el título. Expresión del lugar. Si la letra no indica el lugar de la emisión, se considera girada en domicilio del librado. Debe especificar en dónde fue expedida o si no, como dice, será puesta al domicilio del librador. La expresión de día, mes y año. La mención del lugar ha pasado a ser un requisito secundario, sin embargo debe notarse. Esto es muy importante igual también. La orden incondicional del girado. La letra de cambio no acepta que se estipulen intereses o cláusulas penales porque debe tener desde que nace un valor determinado o determinable.
Si se insertan tendrán por no puestas, no alteran el valor del documento, según el artículo 78. El nombre del girado. El documento debe contener los nombres y apellidos de la persona física o razón social que deberá pagar la obligación. En un ejemplo, Juan Pérez, o una razón social, ya sea una empresa. En el lugar y la época de pago, la letra debe indicar el lugar en que se debe presentar la letra para pagar. Un ejemplo, si fue hecha en la ciudad de Tecupilco, debe estipularse en el documento el mismo lugar donde fue hecho, donde se llevó a cabo. Pero si este falta, la letra se pagará en el lugar designado junto al nombre del librado. Si el librado tiene un domicilio distinto al lugar donde se efectuó y no se colocó en el documento, deberá considerarse el domicilio del librado. Vencimiento, cierto tiempo y fecha. El término más común es utilizar la expresión de tantos días, fecha o a tantos meses de la emisión dentro de un mes o fecha, en caso de no especificar. El vencimiento día fijo. Sea determinado o no, esta forma de vencimiento podemos subdividirla en dos. Día determinado, cuando se estipula la fecha exacta, por ejemplo, el día 29 de abril de 2012. Día no determinado, por ejemplo, la muerte de una persona. En estos dos casos puede ser de esas formas. Y la firma del girado. La firma del girador es la aceptación. Es obligatoria ya que se presenta como prueba que la persona acepta el cobro, por lo cual no se acepta la firma por estampado o mecánico. También la firma quien libra la letra y puede estar avalada. En la valuta nos dice que la razón o por el motivo que se ha girado la letra de cambio. Esta cláusula va en la parte inferior del texto del documento después de la cantidad escrita con letra. La aceptación. En el artículo 91 la letra debe ser presentada para su aceptación en el lugar y dirección designados en ella al efecto. A falta de indicación de dirección o lugar, la presentación se hará en el domicilio de la residencia del girado. Cuando la letra señale varios lugares para aceptación, se entenderá que el tenedor puede presentar en cualquiera de ellos. Aceptación por intervención. En el artículo 102, la letra de cambio no aceptada por el girado puede serlo por intervención después del proceso respectivo. En el artículo 113, el tenedor está obligado a admitir la aceptación por intervención de las personas a que se refiere al artículo 92. El aval. El aval nos dice que cumple una función económica y funciona como garantía. La firma del avalista en un título de documentos para dar respaldo a que se efectuará el pago de la letra de cambio. En caso de no realizarse el pago, él tiene algunas obligaciones por cumplir el pago de la letra de cambio. Como nos refiere aquí, que queda obligado con aquel cuya firma ha garantizado como avalado. El aval es por tanto una garantía personal, no real. El avalista se convierte en un deudor directo y solidario junto al avalado. El endoso. En su definición de endoso, el endoso es el medio de transmitir los títulos normativos a la orden, personas que intervienen en el endoso. En un endoso intervienen dos personas que son endosante y endosatario. El endosante es la persona que transmite el título, el endosatario es la persona a quien se le transmite el documento. Se pueden tener tres clases de endoso: el de endoso en propiedad, en procurado o al cobro, endoso de garantía o en prenda. Como requisitos del endoso se pueden mencionar los siguientes: debe contener el nombre del endosatario, clase de endoso, lugar y fecha de endoso, nombre y firma del endosante, firma del endosante, mención de la clase de endoso, de que se trate, si no se entenderá que el endoso se hizo en propiedad. Si se omite el nombre del endosatario una vez endosado, el título queda al trabajador. El protesto. En el protesto nos dice que es el acto notarial que sirve para acreditar que se ha
producido la falta de aceptación o de pago de la letra de cambio. En caso de no hacerse así, el proceso se practicará necesariamente con intervención del notario público, solo así será, y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. El proceso por falta de aceptación deberá hacerse antes de la fecha de vencimiento. El proceso por falta de pago se hará entre los 15 días comunes siguientes al vencimiento, es decir, que si se cumplió el tiempo indicado y no se recibió ningún pago por la letra de cambio, entonces se deben tomar esos 15 días comunes al vencimiento por falta de pago, de esta forma será. Ahora tenemos el pagaré, y en el pagaré tenemos el concepto. Según la Real Academia de la Lengua Española, se define el pagaré como un papel de obligado por una cantidad que ha de pagarse a tiempo determinado. Los requisitos que deben contener el pagaré están establecidos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y también tiene que cumplir ciertos requisitos para hacer pagaré. Primero que nada, debe ser la mención de ser pagaré insertada en el texto del documento. Pagaré como sustantivo, es decir, que es un título de crédito no como verbo. Si incluye pagaré una cantidad, no cumple con los requisitos de la ley. La promesa incondicional de pagar, una suma determinada de dinero, la letra contiene una orden y el pagaré una protesta incondicional de pago. El nombre de la persona a quien se hace es el pago. Según la legislación no puede ser el portador, es necesario el nombre de la persona a quien se le ha de pagarse. La época y lugar de pago. Y el cheque por último. En el cheque nos dice que es el mandato escrito de pago para cobrar una cantidad determinada de los fondos a quien se les pide, que tienen disponibles en un banco. En este caso, la definición de cheque según la Real Academia de la Lengua Española. El cheque es un título que permite al librador emisor disponer del dinero de su propiedad depositado en la cuenta de banco, el cual para entregar el dinero exige al beneficiario que le identifique como acreedor de esa cuenta, precisamente a la exhibición del cheque. Y los requisitos legales del cheque son los siguientes. Los requisitos que debe contener el cheque son: la mención de ser cheque insertada en el documento, es uno de los requisitos importantes; el lugar y la fecha en que se expiden; la orden incondicional a pagar una suma determinada de dinero; el nombre del librado; el lugar del pago; la firma del librador. Todos estos los hemos explicado anteriormente en la letra de cambio y el pagaré. Los tipos de cheque. Existen varios tipos de cheque, entre los más importantes son los siguientes: cheque cruzado, certificado, no negociable, viajero y cheque de caja. El cheque cruzado dice que es aquel en el que el librador o tenedor crucen con dos líneas paralelas trazadas en el adverso. Esta modalidad implica que únicamente podrán ser cobrados por una institución de crédito. Si se especifica entre las líneas el nombre de la institución, el cruzamiento se denomina especial. Caso contrario, el cruzamiento es general, que puede desvenir cruzamiento especial sin que éste pueda variar por ningún concepto. Esta costumbre de cruzar cheques apareció en las cámaras de compensación. En el cheque certificado nos dice que el liberado puede exigir que el librador puede exigir que el liberado, antes de la emisión del cheque, lo certifique declarando que existen en su poder fondos bastantes para pagarlo. La certificación no puede ser parcial y solo puede extenderse en cheques normativos, según el artículo 199, ya que si se expiden al portador, estos serán las veces de sus billetes de banco. Tampoco es negociable para que su renovación precisa que el librador lo entregue al librado. El cheque no negociable son todos aquellos que solo pueden ser cobrados en las ventanillas del banco por el beneficiario, o bien depositados en la cuenta bancaria de la persona o empresa que es el beneficiario del cheque. No pueden endosarse, esos no pueden transferirse porque no son negociables. La principal función de un cheque no negociable es tener la certeza de que va dirigido y será cobrado por el tenedor original del mismo. En el caso de extravío o robo, quien lo tenga no podrá hacer efectivo el cobro, al ser el beneficiario el único que puede cobrarlo. En el cheque viajero se dice que son todos aquellos
cheques expedidos por las instituciones bancarias para ser utilizados en el extranjero. Por ejemplo, si tienes en una oportunidad de viajar y cuentas con algunos cheques en el extranjero, pueden cambiártelos siempre y cuando sean estipulados en esta característica que es el de viajero, y que una gran cantidad de establecimientos en numerosos lugares del mundo aceptan estos cheques como forma de pago. El cheque de caja. La emisión de este tipo de cheque tiene la misma particularidad de que hacen concurrir en la institución de crédito las calidades de liberador y librado. Para su validez deberán ser normativos y no negociables. Plazos de presentación del cheque. Los plazos para dicha presentación estarán contenidos en el artículo 181, el cual la letra señala: los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales que sigan al de su fecha si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición, dentro de un mes si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional, dentro de 3 meses si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional, dentro de 3 meses si fueren expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar de su presentación. Efectos de la falta de presentación del cheque. El cheque debe ser presentado para su pago en la dirección en el que indica, y a que falta de esa indicación debe serlo en el principal establecimiento que el librado tenga en su lugar de pago. Cuando la institución de crédito se niegue sin justificar causa a pagar un cheque teniendo fondos suficientes, el liberador debe resarcirlo de daños y perjuicios que le ocasione, y la indemnización no puede ser menor del 20% del valor del cheque. Sin embargo, la institución se puede rehusar al pago. Si el cheque se encuentra falsificado o alterado en forma notoria, habiendo transcurrido los plazos de presentación para su pago sin que se hubiere reclamado, el liberador haya revocado el cheque. Sin dicha revocación, el liberado no puede rehusar el pago aun cuando el cheque no haya sido presentado a proyecto en tiempo. Y bien, esto sería todo de mi parte en relación a los títulos de crédito. Gracias.